Bien, buenos días. Nos vamos a ir a Morea a hablar con el doctor Eduardo Baruco, desde dos puntos de vista. Por un lado la pandemia y por el otro lado tema fútbol como presidente de la Liga 9 Juliense. Gustavo Tinetti, Eduardo Baruco, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, y buen día a toda la audiencia de Cadena 9. Bueno, Eduardo, tema pandemia, ¿cómo se está desarrollando en Morea? No, por ahora todo tranquilo, no hemos tenido, la verdad que sin ningún caso de importancia. Bueno, la otra semana, cuando fue hace 10 días atrás más o menos, que desde Junín nos pusieron un caso positivo, que estábamos seguros que no era positivo porque era una enfermedad que ya tenía antecedentes por otras cosas y se estaba tratando en la ciudad de Junín por otros problemas de salud anteriores. Y bueno, justo llegó ese día donde Junín tuvo casos positivos y lo habían puesto como caso sospechoso, pero yo lo había visto de acá a la madrugada y no era un... Yo no suponía que fuera caso sospechoso porque no estaba para mí dentro de lo que era el protocolo de COVID. Pero bueno, en Junín lo tomaron como sospechoso y después, bueno, se dio que era negativo y que la enfermedad era una enfermedad de base porque por algo después hicieron un procedimiento de ponerle stent y otros problemas de salud que tenían con anterioridad. Así que acá ni prácticamente ni sospechoso hemos tenido. Bien, la sala de salud o el centro de atención primaria en la salud sigue funcionando con la atención de rutina acorde a la época del año. Sí, sí, nosotros estamos un poco más disminuido, digamos, la atención porque estamos trabajando como está en el protocolo, o sea, no hay atención odontológica salvo de urgencia, y es lo mismo que la atención psicológica también salvo de urgencia, o que la está realizando la psicóloga por estas vías, ¿no? Por Zoom, ¿no? O por WhatsApp, todas estas cuestiones nuevas tecnológicas que hacen que se permita la atención a distancia. Lo que hace nosotros a lo diario, sí, después está normal, tenemos la vacunación, estamos con todo, bueno, trabajando bajo protocolo. En distintos círculos se insiste que en la región, no solo 9 de julio, en la región, no hay circulación del COVID-19 y que los casos que se han suscitado es como consecuencia que vienen del AMBA. ¿Esto ustedes lo están constatando desde el punto de vista epidemiológico y médico? Sí, sí, por lo menos por acá, por lo que hemos visto en la ciudad de 9 de julio y lo que se ve, bueno, yo tengo acá pegado el partido del 25 de mayo también, y tengo información de ese lado, porque, bueno, también como yo trabajo en la escuela Inchausti, y el escuela Inchausti pertenece, si bien está en el límite con la ciudad, con el partido 9 de julio, pertenece al partido 25 de mayo, así que tenemos información de la parte también de lo que es el salud del 25 de mayo, y también los casos que tiene 25 de mayo, tiene activo uno solo que, bueno, que fue una médica que vino, que trabajaba en un hospital en Buenos Aires. O sea que todos los casos que hay en la zona, por lo menos acá, son todos casos que se han dado digamos, por contacto comunitario en la zona de circulación. O sea, es gente que ha viajado y bueno, que se ha traído el virus. Esto es claro, ¿no? Es como dice el ministro de Salud y todo lo demás, el virus no viene a nosotros, sino que nosotros vamos a buscar el virus. Así que dentro de ese contexto es donde se han dado por lo menos los casos hasta el momento en nuestra zona. Bien, y ahora en la fase 5 la recomendación es no solo el distanciamiento, sino seguir cuidándonos permanentemente como si tuviésemos una Y fase anterior. sí, 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 eso es lo más importante. O sea, es lo que sale un poco de la nueva normalidad, ¿no? O sea, nosotros ahora vamos a tener que acostumbrarnos a tener esta cuestión del distanciamiento social, bueno, de tener todo el protocolo, del uso de barbijo, del lavado frecuente de manos. Bueno, todas estas cuestiones son fundamentales para que, digamos, no tener recaídas y no tener nuevos casos y, bueno, tratar en lo posible de cuidarnos, ¿no? De hacer las cosas que se indican, tratar por ahora de no viajar, de no buscar ciertas cuestiones para evitar contagiarnos y a su vez, porque esto, una vez que se traen los casos, se hacen los contagios, por ahí a veces no se dicen, porque la gente por ahí pasa directamente sin decir nada o cree que lo puede zafar, después pasa, qué sé yo, tenemos el caso de La Barriga, donde no había ningún caso y ahora hay más de 120 casos. Pasó en Necochea, pasa en varias ciudades.
Bragado este último día está reportando casos, ya 2 o 3 casos en menos de un día. Los Toldos que no tenía caso, ahora tiene caso, o sea que... Y Sí, todo depende generalmente por haber ido alguien a la zona de al Lampa. foco, al foco. ¿Eh? Al foco te Sí, sí, a decía. la zona de foco, sí, sí, a la zona de mayor circulación del virus. Allá el virus está circulando con mucha más intensidad. Acá en nuestra zona, gracias a Dios, todavía la circulación comunitaria no se da y esperemos no llegar a eso, ¿no? Bien, bueno, te cambio de tema, Eduardo, tema fútbol, sos el presidente de la Liga 9 Juliense, seguramente en estas horas estás recibiendo consultas, ¿qué va a pasar? Atento que 9 de julio está en fase 5 y da la sensación que como se han empezado a desarrollar algunas actividades como el tenis y otras, bueno, también esto le alcanzaría al fútbol. Bueno, ¿cuál es la posición de la Liga en este punto? No, la liga en el tema fútbol, ya la semana pasada, creo que fue entre miércoles y jueves, el Consejo Federal emitió un despacho, el despacho 12.559, donde unifica los criterios, porque bueno, estaban las consultas de muchas ligas que ya anteriormente a 9 de julio estaban en fase 5, para ver cómo podían empezar los entrenamientos y todo lo que hace a ir volviendo a la práctica del deporte. Bueno, y a partir de esos, por esas consultas y por todo lo que venía, el Consejo Federal sacó un comunicado que, bueno, que establece la unificación para todo el país de todas aquellas ligas afiliadas a AFA, por intermedio del Consejo Federal, de que van a poder volver a los entrenamientos precompetitivos una vez que el país esté en fase 4, o sea que todo el país esté en fase 4. No depende de cada distrito, sino depende de una cuestión general. Y lo habla para todas las categorías y para todas las disciplinas, o sea, todas las disciplinas en las que se maneja el fútbol, ¿no? Tanto fútbol masculino, como fútbol femenino, como futsal, como fútbol playa, que son las diferentes digamos, disciplinas que se manejan dentro del fútbol. Así que, mientras tanto, a pesar de que por ahí en algunas provincias había la posibilidad ¿cómo es?, de volver a la práctica, incluso en algunas provincias han habilitado las canchas de fútbol 5 con sus respectivos protocolos, bueno, AFA, a lo que hace al fútbol federado y a lo que hace al fútbol de todas las ligas del país, ha puesto como que hasta que el país no esté en fase 4, no se pueden empezar con los entrenamientos precompetitivos. Bien, y además en tu condición de médico, la sugerencia en el Distrito 9 de Julio, más allá del presidente de la Liga, que el distanciamiento es importante, mantener precisamente el distanciamiento y entonces esta práctica no se puede hacer porque es de contacto permanente. Y sí, uno piensa que sí, todos yo sé que tienen, muchos tienen la necesidad o las ganas de volver a practicar o de volver a poder a practicar la vida que era normal, ¿no? Pero yo creo que todavía estaría faltando un poquito. Más te diría, nosotros habitualmente para la época de las vacaciones de invierno siempre parábamos el fútbol por el hecho de cuidar a los chicos del frío y de que de esta manera no se produjeran las enfermedades que eran habituales en esta época, ¿no? Porque hemos bajado mucho la cantidad de gripe, de enfermedades respiratorias y todo lo demás, porque prácticamente yo te diría que hay muy baja estadística con respecto al año pasado de todo lo que son enfermedades respiratorias y enfermedades pulmonares y, bueno, la gripe propiamente dicha. Así que, bueno, yo creo que como lo vengo para ir diciendo desde el comienzo de la pandemia, nosotros creo que podemos tener un panorama un poco más cierto a mediados de julio, donde, bueno, ya los fríos más importantes vayan pasando, y ahí, bueno, ver cómo podemos reorganizar todo lo que es la actividad, ¿no? A partir de ahí, creo, esperemos, aparte, ¿no? Porque nadie puede hacer futurología, digamos, pensando qué es lo que va a pasar, porque hoy por hoy nosotros estamos bien, estamos en fase 5, pero no quiere decir que en cualquier momento caiga un caso y tengamos que retrotraer de fase. Ha pasado en muchas provincias, Jujuy, que era una de las que quería llevar el fútbol para allá y para que invitaba a los clubes que vayan a entrenar a Jujuy, volvió a fase 1. Qué sé yo, Mendoza también ha retrocedido en alguna fase. Y bueno, de acá, hablando de nuestra zona,
las ligas de acá de alrededor, caso Los Toldos, caso Bragado, caso Chivilcoy, han tenido que retrotraer de fase en sus diferentes municipios. Así que bueno, lo importante creo que es cuidarse, cuidar la salud y bueno, y esperar que esto no siga y bueno, cuanto antes podamos salir de este problema de la pandemia, bueno, antes podremos retornar a las canchas. Bueno, pero además analizando también esto que todo el mundo tiene que estar en fase 4, si estamos observando el AMBA, donde el 90% de los últimos contagios son de esa región, y en el fin de semana se va a analizar si no se vuelve a alguna fase anterior, y los medios nacionales están insistiendo en que probablemente eso ocurra, mucho más lejos entonces se pone la distancia para que regrese el fútbol en alguna jurisdicción y fundamentalmente que la AFA lo coordine, ¿no? Sí, sí, no, más vale, eso yo lo creo que está mucho más lejos porque hay lugares donde está muy complicada la situación y bueno, y es como por ahí en los considerandos del despacho lo dice, el fútbol maneja muchas cuestiones y maneja muchas cuestiones interdistritales, porque por ahí el hecho de que tenga que viajar un árbitro, tenga que viajar jugadores, tengan que viajar entrenadores, bueno, todas estas cuestiones hacen a que la cuestión pueda complicarse porque, bueno, como decíamos hoy al comienzo de la nota, el virus lo traemos de otro lado, no lo tenemos en circulación comunitaria dentro de nuestro distrito y dentro, digamos, de la incumbencia de la liga. Pero bueno, la medida que ha tomado AFA para unificar criterios en todo el país y no empezar a generar algo que digamos que una liga lo practica, otra liga no lo practica, y bueno, y en definitiva serían por cuestiones locales nada más, porque a nivel regional nada se podría hacer, ¿no? Porque no se podría ni estar hablando de que podamos jugar como se jugaba el año pasado, los nacionales de fútbol Sí, los infantil, interligas. como el sub-13, sub-15, interliga, bueno, todas esas cuestiones no se podrían hacer, así que sería para nada más que para prácticas locales, y bueno, por eso, debido a estas cuestiones, AFA unificó en que hasta que no esté todo el país en fase 4, no se puede volver a los entrenamientos, porque no estamos hablando todavía de práctica competitiva. Incluso, bueno, ya salió también un comunicado para el fútbol profesional, cuando esté en fase 4, cómo van a ser los entrenamientos, o sea, de a 6 personas a la vez, nada más por cancha, o sea, cuestiones que son muy restrictivas y que son cuidando, porque, bueno, se trata de cuidar la salud de los jugadores y salud de toda la gente que está alrededor del fútbol. Y como sabemos, el fútbol maneja mucha cantidad de gente, y bueno, y esos chicos o jugadores que podrían ir digamos, a compartir un rato en una cancha de fútbol, después pueden ser posibles transmisores de la enfermedad e infectar en sus hogares Al grupo. a los seres queridos, ¿no? Bien. Sí, sí. Eduardo, en el hipotético caso que el fútbol esté regresando entre agosto o fin de agosto, septiembre, en el caso de la Liga 9 Juliense, ¿habría alguna modificación en relación al torneo por el lapso tan breve, desde septiembre a fin de año? ¿O se podría mantener regularmente algún torneo completo? Bueno, mira, el hecho sería que una vez que nosotros podamos tener un viso de cuándo podemos volver, digamos, al entrenamiento, que después de ahí van a pasar entre 30 y 45 días, bueno, ahí nos tendremos que sentar todos los dirigentes de la liga, ¿no? Y ahí, digamos, diagramar lo que llegarán a ser los torneos de acá a fin de año. Esto va a depender de los tiempos, porque si nosotros podemos Claro. arrancar digamos que a principios de septiembre, por ahí podría entrar alguno de los campeonatos que estaban ya por comenzar cuando empezó la pandemia, ¿no? Porque más o menos en 4 meses, medio ajustado, entrarían. Pero bueno, eso será una decisión de todos los dirigentes de todos los clubes que conforman la liga. Ahí nos tendremos que juntar y ver qué tiempo nos queda y cómo podemos hacer para jugar. Nosotros estamos siendo optimistas, esperando poder tratar de tener un campeonato este año. Ya hay ligas que han decidido que este año no se juega, como la Liga de Bojó, la Liga de Santa Rosa La Pampa, la
Liga Cultural Pampeana, que ya han decidido que este año no tienen torneo. O sea, la Pampeana más había comenzado, había jugado creo que 2 fechas y ya anuló el torneo para este año. Bueno, Pehuajó ya Sí, hace un tiempo ya lo atrás ya anunció decidió. recientemente, pero Sí, sí, por eso. Pero bueno, nosotros la idea sería esperar a ver cómo sigue evolucionando esto y en cuanto nosotros podamos entrar a la práctica, bueno, juntarnos ahí, como esta es una, digamos, una de las ligas, siempre yo lo digo, de lo más democrática, porque lo que deciden no soy yo como presidente, sino que lo que deciden son en definitiva cada uno de los clubes, de los representantes de los clubes. claro. Y bueno, todo esto dentro del marco que nos da AFA, ¿no? Porque eso sí, nosotros no podemos violar un protocolo o un despacho que nos envían de la Caja Madre del Fútbol, donde podemos decir, pues nosotros sí podemos decir, no, en julio jugamos, pero bueno, estaríamos incumpliendo una resolución que toma nuestra Casa Madre. Así que en ese sentido, una vez que nosotros estemos habilitados, ahí nos sentaremos entre todos y decidiremos cómo podrán llegar a ser los campeonatos de este año. Si alguno puede hacerse como estaba planeado, o bueno, buscar otras alternativas, que pueden ser muchas, ¿no? Bien. Bueno, Eduardo, queremos agradecerte este gesto, una consideración final, pero que no tiene nada que ver ni con la pandemia ni con la liga. Se te nota mucho Como más no. delgado, al contrario de lo que siempre se ha dicho, que en pandemia la gente, por el encierro, por el aislamiento, ha aumentado algún kilo de más. ¿Te has estado cuidando? Sí, no, yo ya había empezado a cuidarme para octubre del año pasado, ya me había visto que estaba, digamos, muy excedido de peso, es como, viste, cuando te hace un clic en la cabeza, digamos, habitualmente, y había empezado a cuidarme. Y entonces había dejado un poco el tema de lo que más me proba a mí, que es el tema de las cuestiones sociales, digamos, y bueno, y después la pandemia, cuando había retornado, porque yo ya había llegado a un peso que me parecía que era el que me había propuesto, lo había conseguido, y en marzo, cuando estaba retornando, digamos, nuevamente un poco a la vida social, la pandemia me ayudó como para sí, Para mantenerte. haber bajado unos kilos y gracias a Dios, bueno, pude solo bajar 35 kilos solamente cuidándome, ¿no? Bueno, además, como dicen los médicos, es mucho más saludable eso, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro. No, porque es cierto, yo lo estuve pensando y en mi cabeza estuve por ahí de hacerme alguna cirugía, de ver algo, porque ya veía que no podía ser. Eh, bueno, y entonces dije, cuando empecé a averiguar que tenía que bajar una tanta cantidad de peso, bueno, dije, bueno, lo voy a intentar hacer solo. Lo pude hacer solo y bueno, y gracias a Dios bajé ya 35 kilos, que bueno, que me deja mucho mejor, hasta preparado para la pandemia, digamos, por cualquier complicación que uno pudiera tener, y como uno está en la primera línea, digamos, en el tema Sí, sí, del como COVID, a médico. pesar de tener todos los elementos de protección y todo lo demás, nosotros estamos más expuestos que la gente común, ¿no? Bien, bueno, tenés las dos cosas. Primero, en la primera línea, entre comillas, de fuego ante la pandemia, y cuando vuelva al fútbol, la posibilidad de salir a un estadio a correr un poquito Y eh, sí, que vas a sí, estar mucho sí, más atlético. trataremos, que por eso digo, yo siempre he dicho esto, y lo repito, digo, quedémonos en casa, porque cuando más nos quedemos en casa, antes va a poder volver al fútbol y antes vamos a poder estar disfrutando de esta pasión que para nosotros es el fútbol, ¿no? Bien. Eduardo, muchísimas gracias, como siempre, lo mejor en todo, y a cuidarse, como decís, las recomendaciones permanentemente, absolutamente a todos. El virus está, Bueno, no ha llegado, pero esperemos que no ingrese. sí, sí, esperemos que no, que sigamos así, que nos tenemos que cuidar todos y eso es lo más importante, es cuidarse y bueno, también gracias a vos porque, bueno, por tener esta posibilidad de comunicarme con todo el resto de la gente de 9 de julio y para, bueno, charlar sobre los diferentes temas que hemos charlado. Muchísimas gracias, sé que sigues muy bien, y lo Bueno, mejor. gracias a Un vos. saludo también Chao, chao, chao. a los convecinos de Morea, que sigas bien. Bueno, la palabra entonces del doctor Eduardo Baruco en su doble condición de médico por un lado y como presidente de la Liga Nueve Juliense de Fútbol. Hasta que el país no esté en fase 4, clarísimo, no vuelve el fútbol a la Argentina, por lo menos a la Liga Nueve Juliense. La pausa y que Dios les bendiga, como decimos siempre.